Esto es parte de la entrevista que tuvimos con Juan Pablo Guerrero, afectado del multifamiliar Tlalpan. Pero desde el 19 de septiembre del 2017, después de la 1.14, pues seguimos en estado de emergencia. Muchos de nosotros pernoctamos con familiares, o pernoctamos en albergues y campamentos que se han instalado alrededor de nuestra unidad habitacional. Los otros edificios, Juan Pablo, los que están en pie todavía, ¿esos están dañados, están dictaminados? ¿La gente está viviendo ahí con normalidad o qué es lo que está pasando ahí? Mira, no, ningún edificio está habitado. Ninguno. Ninguno. En este momento ninguno está habitado. Todos, los vecinos estamos fuera. Las autoridades nos han dejado pasar por documentos, por ropa, por insumos para el trabajo, para que de alguna manera u otra podamos continuar nuestras vidas. Una de nuestras demandas al principio de la contingencia, bueno, después de que pasaron los días críticos de la emergencia, fue contar con dictámenes formales sobre el estado de nuestros edificios. Sí. Lo que sí te puedo decir es que la información que tenemos es que de 3 edificios que al parecer no tienen daño estructural grave, ya hay dictámenes. Ya hay dictámenes, pero eso no quiere decir que los vamos a habitar, porque todavía falta hacer reparaciones y reconectar los servicios, sí, de agua potable, luz eléctrica, gas. Entonces, por el momento sí, todas las 500 familias que habitamos en multifamiliar Tlalpan seguimos fuera. Estos 3 edificios dictaminados, ¿cuál es el estado de ellos? O sea, ¿cuál es la declaración del dictamen? ¿Qué es lo que dice? Son edificios que no presentaron daño estructural, ¿sí?, en el sismo. Presentan afectaciones, podríamos decir, menores. Se rompieron vidrios, hubo grietas que no comprometieron la estructura de los edificios. Hay muros, bueno, hay paredes que no se llegaron a vencer, pero sí están apuntaladas. Entonces todo ese tipo de cuestiones son las que presentan el daño de estos edificios. Hay otros edificios que digamos que están más graves, por decirlo así. En particular el 3B está totalmente apuntalado en sus interiores, porque ese edificio sí tuvo un daño serio por el terremoto del pasado 19 de septiembre. Juan Pablo, para tener una idea gráfica de cómo está conformada esta unidad multifamiliar en Tlalpan, ¿nos puede describir de qué tamaño es cada edificio, cuántos departamentos alberga, cuántos pisos tiene? Muy bien. Mira, pues no todos los edificios son del mismo tamaño. Por ejemplo, en el 3C hay 80 departamentos. Hay otro del 3B, tiene 90. Te puedo decir en total, son 500. En total son 500 departamentos. También hay locales comerciales, hay áreas comunes. ¿Y la altura es también distinta en cada edificio? No, bueno, en algunos casos sí, pero ahí varía. Por ejemplo, hay edificios que tienen 4 pisos. Planta baja, primero, segundo y tercer piso. Hay otros edificios donde, por ejemplo, abajo están locales o áreas comunes, y arriba hay departamentos con 3 pisos. O sea, digamos que no todos los edificios son iguales. Hay algunos edificios que son de 3 recámaras, hay unos departamentos que son de 3 recámaras, unos departamentos que son de 2, otros departamentos que solo son de 1 recámara. ¿El mantenimiento regular de estos departamentos, de estos edificios, era constante? ¿Había, digamos, un cuidado permanente en cuanto a las condiciones estructurales de cada uno de estos edificios? Pues mira, los edificios fueron construidos en 1957. De hecho, pues ya bajo la historia sísmica ya han soportado 4 movimientos, digamos, fuertes, que fueron el del 57, el del 85
y los 2 de septiembre de 2017. En su origen, la unidad habitacional Tlalpan fue construida por el ISSSTE en esta dinámica urbana de crear mini ciudades en la periferia de la ciudad de mediados de los años 50. Al principio el ISSSTE era, digamos, la que administraba la unidad y la que hacía el mantenimiento de los edificios. Al paso del tiempo, después del sismo del 85, en 1988 me parece, para ser un poco más preciso, el ISSSTE transfirió la propiedad de los departamentos de multifamiliar a particulares. Entonces ya el mantenimiento de los edificios ya corrió a cargo de los propios vecinos. Pero pues sí, de los asuntos de mantenimiento, pues se hicieron conforme pasó el tiempo, conforme se fue organizando, como se fueron organizando los vecinos en cuestión del agua potable, de la luz, de los servicios, de la pintura. Pero pues hasta ahora que pasó lo del sismo, pues hemos vuelto a tener esa preocupación por la estructura de los cimientos de los edificios. Juan Pablo Guerrero te saluda y te da las buenas noches, Pedro Manzano, aquí en la mesa también, aunque en la mesa que no habla, dice Willy. Hablabas de 500 familias. Se ha estado hablando desde el punto de vista oficial de que se han canalizado recursos, concretamente aquí en la Ciudad de México, tengo entendido que es el Fonden. Esas 500 familias, o en tu experiencia, en lo que has visto, en lo que ustedes han comentado, ¿cómo ha sido esa tarea de tener acceso a estos recursos? El gobierno de la Ciudad de México nos informó que para atender la contingencia en el multifamiliar sí se habían asignado recursos, digamos de principio. Por ejemplo, pues muchos vecinos sí han cobrado el apoyo de los 3,000 pesos de renta que ofreció el gobierno central. Evidentemente también se han instalado, hemos tenido el apoyo en la instalación de albergues, campamentos, comida, atención médica, asesoría jurídica, asesoría notarial también, todo el asunto, bueno, desgraciadamente los vecinos que perdieron documentos en el sismo, actas de nacimiento, credenciales de lector, escrituras, pues hemos tenido ese apoyo, esa asesoría por parte del gobierno de la Ciudad de México. Eso sí es importante decirlo, que pues sí, solo ha sido el gobierno de la Ciudad de México. Hasta el momento no hemos tenido acercamiento con ningún funcionario del gobierno federal. ¿Podrías decir que la mayoría de las familias, estas 500 familias, está cobrando esos 3,000 pesos? ¿O está recibiendo ese apoyo? ¿O pues, tú en el caso concreto lo estás recibiendo? Sí se ha recibido ese recurso. No puedo decirte de una cifra exacta de cuántos son, o si son la mayoría o no, pero sí se ha estado recibiendo ese recurso. ¿Cuál es tu caso específico, Juan Pablo? ¿Tú vivías en uno de los departamentos de algún edificio, del edificio que colapsó, o de los que están ya dictaminados, o tu edificio no sufrió daños? Yo quiero decir vivo, no vivía. Ajá. Yo vivo en el edificio 3C. 3C, ajá. Es uno de los edificios que presentan afectaciones menores. Uh-huh. Sin embargo, el edificio que colapsó pues está atrás de donde nosotros vivimos. Uh-huh. Y el edificio que les comenté anteriormente, que está apuntalado, está atrás del nuestro. El 29 de septiembre de 2017 en el Excelsior se publicó una nota que decía que el multifamiliar de Tlalpan que colapsó fue modificado indebidamente por los habitantes, por los dueños de los edificios o de los departamentos, o por los condóminos, pues, por la gente que habitaba ahí. ¿Tienes información al respecto? ¿Puedes decir algo en ese sentido? ¿Hay alguna información alrededor? No, bueno, yo creo que el edificio colapsó por el sismo.
Es Ya. muy importante decirlo. Ujú, ujú. Fue un sismo de características bastante sui generis, que no experimentábamos, bueno, que quizá pueda decir que nunca se ha experimentado en el país, con un epicentro en Puebla y en Morelos, con impactos directos en zonas directos y muy agresivos en zonas del sur de la Ciudad de México. Ujú. Las explicaciones que hemos recibido por parte de ingenieros y especialistas en este asunto de los terremotos fue que las aceleraciones de este sismo fueron verticales y que desgraciadamente una de las ondas que provocaron este sismo pasó pues en la unidad y provocó los daños, el colapso de un edificio. Es importante decir que en el edificio que colapsó, desgraciadamente 9 de nuestros vecinos perdieron la vida, Ujú. y que gracias a la ayuda de los topos mexicanos y extranjeros se pudo rescatar con vida a 18 de nuestros vecinos. Juan Pablo, ¿qué les han dicho con respecto a la rehabilitación de los edificios? ¿Va a haber algún apoyo por parte del gobierno? ¿Va a haber algún tipo de incentivo económico, o ustedes van a hacerse responsables de la reparación y, en el caso del edificio colapsado, pues del derrubamiento y levantamiento a lo mejor de otra estructura que permita que las personas puedan regresar y ocupar un departamento? Mira, en ese tema nosotros el 24 de octubre acudimos a la Cámara de Diputados. Pedimos en un oficio que fue sellado por la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pedimos que en el contexto del debate por el presupuesto de egresos de la Federación para el 2018 se contemple una partida especial de recursos para la reconstrucción del edificio que colapsó y la reparación de nuestros otros 9 edificios que se encuentran dañados. Metimos ese oficio, emitimos un comunicado de prensa también solicitándolo, y pues nosotros esperamos que haya buena disposición, buena voluntad de parte del gobierno para que nos apoye. Nosotros hemos conformado una asamblea, y en esa asamblea hemos aprobado por unanimidad de todos los vecinos que no vamos a aceptar créditos para la reconstrucción de nuestras viviendas. Es importante también decirles otro dato. En la unidad multifamiliar Tlalpan, muchas de las personas que viven ahí, nuestros vecinos, son de la tercera edad. Ujú. Son ya gente grande, pensionados, jubilados. Entonces, pues, nos parece injusto que una persona de arriba de 60 años tenga que pagar una deuda a 20 años por algo que ya era de su propiedad. Entonces nosotros confiamos en la buena voluntad de las autoridades, del gobierno, del Congreso de la Unión, de los diputados locales de la Ciudad de México, y pues de todos los actores que han tenido donaciones para atender esta contingencia por el sismo del 19 de septiembre. Nosotros demandamos transparencia en los recursos, demandamos que todo el ejercicio de los dineros públicos destinados a la reconstrucción sean transparentes, y también el asunto de las donaciones. Nosotros entendemos que pues que nuestra situación no es propia. Sabemos que en Oaxaca, en Chiapas, en Puebla, en Morelos, en el Estado de México, aquí mismo en la Ciudad de México, en otras zonas, hay gente que está igual que nosotros, que tiene la misma necesidad que nosotros. Pero sí demandamos que, en medida de lo posible, el gobierno pueda atender nuestra demanda de reconstruir el edificio que se cayó primordialmente, y de garantizar la reparación o reforzamiento de nuestros otros 9 edificios. ¿El departamento donde tú vivías, Juan Pablo, era tuyo? Sí. Podemos decir que ese era tu patrimonio, que era el capital familiar con el que contaban. Claro, sí, no, o sea, no puedo particularizar mi caso, pero sí te puedo decir que
con base en lo que he llegado a conocer a mis vecinos, pues sí, la verdad, los departamentos del multifamiliar Tlalpan tienen atrás historias de vida, de familias, incluso de generaciones. Ha habido dinastías de personas que nacieron desde el multifamiliar Tlalpan. Las personas de mayor edad nos platican, por ejemplo, que cuando llegaron ellos a vivir frente al multifamiliar, del otro lado de la calzada de Tlalpan había un establo de vacas, que pues casi ellos bromeaban diciendo que los habían mandado hacia el otro lado del mundo a vivir. Entonces, pues, por digamos ese aspecto de la nostalgia, también hay mucho valor para las familias que habitamos ahí en el multifamiliar Tlalpan. Juan Pablo, en el último o de las últimas comunicaciones que han tenido con la autoridad, ¿cuál ha sido su propuesta de cómo se va a poder financiar la reparación, en el caso del derrumbe y en otro caso reconstruir otra vez el edificio? ¿Cuál ha sido la propuesta de las autoridades hacia ustedes? ¿Les han ofrecido directamente así que les vamos a dar un crédito? ¿Esa ha sido la propuesta? Mira, formalmente no ha habido así no como ha habido. Que no nos han dicho, ¿saben qué? Siéntense aquí, de esta manera vamos a financiar la reconstrucción, no. Yo entendemos en la asamblea que pues hay procesos que se deben de seguir, ¿no? O sea, hay situaciones que deben sopesarse. Para empezar, pues por la distribución del egreso para el próximo año, la situación de los fondos, por ejemplo el Fonden, con miras también a atender toda la emergencia que es nacional la emergencia. Entonces nosotros entendemos esa parte. No hemos recibido una propuesta así tácita en papel que nos diga de este lado van a salir recursos para reconstruir su multifamiliar o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No ha habido formalmente un requerimiento, una petición así. Pero pues nosotros, por acuerdo de asamblea, pues sí mantenemos la postura pues de que sea con recursos públicos, que sea la reconstrucción con recursos públicos o en su caso donaciones, con todos los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que exige la ley. O sea, es decir, ustedes ya están organizados en una asamblea. Sí, claro. De alguna manera ustedes, ¿qué están esperando? Porque conociendo a nuestra autoridad y cómo funcionan aquí valga la redundancia, nuestras autoridades, puede pasando el tiempo, puede seguir pasando el tiempo y ustedes están esperando y no se ven acciones concretas, sobre todo encaminadas a que ustedes puedan habitar ya su inmueble en los casos que se pueda. Sí, tienes razón. Desgraciadamente la experiencia nos ha enseñado a ser un poco desconfiados. Nosotros, en comunicados de prensa que hemos sacado, decimos que nuestra lucha es por la reconstrucción del multifamiliar, pero pues la verdad que también nuestra lucha es contra el olvido. Sí. Porque nosotros tenemos que luchar contra el olvido, porque si bien nuestra unidad multifamiliar no va a ser igual que antes del 19 de septiembre del 2017, siempre pues va a haber ese recuerdo de la gente que murió, de la gente que quedó herida, de la gente que quedó dañada. Pues eso nos inspira a luchar, porque te repito, estamos luchando contra el olvido y en esa lucha contra el olvido pues también incluimos a las instancias gubernamentales que no se olviden del multifamiliar Tlalpan, que pues que no vaya a ocurrir lo que ha ocurrido en muchas otras coyunturas en nuestro país, que de primero se atiende la emergencia, se toma la foto y después pues se olvida. Entonces pues nosotros sí tenemos muy claro que necesitamos pues como vecinos estar unidos para poder cumplir todos nuestros objetivos primordiales, que son la reconstrucción del edificio que se cayó y la reparación o reforzamiento de nuestros otros 9 inmuebles. Y también pues esperar una respuesta favorable en este caso
las autoridades de todos los niveles de gobierno. Juan Pablo, ¿ha habido algún acercamiento con la infinidad de asociaciones civiles que hicieron y recaudaron donaciones? Porque está la Cruz Roja, hay varias otras que se fueron creando. ¿Han tratado ustedes también de establecer contacto con alguna de ellas? Ha habido acercamientos, pero digamos que no formales. Sí, la verdad, también es de destacar la solidaridad que se manifestó desde los primeros minutos después del temblor. Pues sí, porque oyes de donaciones de millones de dólares y te preguntas dónde está ese dinero y qué están haciendo con ello. Exacto. Esa también es una pregunta que nosotros quisiéramos saber. No ha habido una asociación o una ONG o alguna instancia de la sociedad civil que nos haya dicho que hay un recurso específico para nuestro caso. No lo ha habido, pero en ese sentido de las donaciones, pues nosotros sí estamos en la posición de que sean manejadas con la mayor transparencia posible, con una rendición de cuentas absoluta y que cada peso que salga de ahí, pues que se destine para las obras de reconstrucción, ya sea de nuestro multifamiliar o de demás edificios que fueron colapsados o comunidades en otros estados de la República. Juan Pablo, una pregunta que me hago, porque por ejemplo tú ahorita estás dándonos ese testimonio, pero tu vida diaria y la de muchos otros, de estas 500 familias, ¿cómo es? Porque la vida continúa, tú tienes que seguir trabajando, tus hijos tienen que ir a la escuela, no sé si estés casado. ¿Cómo es el día a día? Porque, vaya, uno llega afortunadamente a casa y tiene donde dormir, o no tienes que vivir con alguien más. ¿Cómo es? Pues mira, para muchos de nosotros, y muchas y muchos de nosotros, el concepto de normalidad cobró otra dimensión después del 19 de septiembre. Sí, pues evidentemente los primeros días fueron de total atención en la unidad, en apoyar a los rescatistas, a los brigadistas, a los voluntarios, a los propios vecinos, a empezar a organizarnos de cómo hacer los campamentos, dónde dormir. Hacíamos y hacemos guardias nocturnas para cuidar nuestros edificios. Después del paso de 2-3 semanas, pues sí se empezó a intentar volver a la normalidad. Te digo que esa palabra ya cobró un nuevo sentido para nosotros, porque pues no es así. Ahorita pues tenemos que atender nuestras actividades diarias de trabajo, de escuela, de atender a la familia, pero pues también pues teniendo presente la lucha que emprendimos desde el 19 de septiembre del 2017. Ahorita nos hemos organizado, hay centros de acopio, hay brigadas de vigilancia, hay una comisión de prensa, hay muchos esfuerzos por parte de los vecinos para sobrellevar esta parte de la contingencia, que ya es de la organización, pero pues sí, ahora sí que del trabajo vamos al multifamiliar, atendemos, ayudamos en lo que se puede. Afortunadamente también te digo, y es totalmente sorprendente, nunca lo dijimos también en un comunicado, no nos alcanzan las palabras para agradecer la solidaridad que se manifiesta de muchas maneras. Nos han llegado espectáculos al multifamiliar, músicos, doctores internacionales a dar consultas, fueron organizaciones a regalar lentes. Siempre llega alguien con algo que ofrecernos de comer, con instrumentos de higiene personal, en fin. Entonces, pues sí, las tareas son amplias en esta lucha por la reconstrucción del multifamiliar y pues de alguna manera hacemos que coexistan con nuestras actividades diarias. De estas 500 familias, Juan Pablo, que tuvieron que abandonar la unidad, ¿cuántas están viviendo en la vía pública, es decir, en campamentos improvisados? Pues mira, es flotante, es flotante, porque te puedo decir también que hay personas, generalmente ya grandes, que a pesar de que a lo mejor pueden quedarse con un hermano, o sus hijos, o sobrinos, etcétera, no se quieren separar del multifamiliar. Hay muchos que sí se van con sus familiares,
No te puedo decir que haya así como una población constante, pero sí te puedo comentar que por lo menos hay 3 zonas, que son, no, 4, perdón, son 2 campamentos y 2 albergues en los que se han instalado nuestros vecinos. Evidentemente, pues con lo que eso representa. También, como lo mencionaba hace un momento, pues hacemos guardias para cuidar nuestros edificios. Todas las noches hay una guardia por cada edificio, y pues sí, hay veces que hay mucha gente en los campamentos, hay veces que hay poca, pero sí, la presencia siempre es constante. Juan Pablo, ustedes se han planteado a través de la Asamblea formalizar una propuesta con asesores, con abogados, en el sentido de presentarla a las autoridades. Te lo digo porque en el sismo del 85 o una de las acciones que se hizo en ese entonces fue que se expropiaron muchas viviendas, sobre todo del centro de la ciudad, que resultaron afectadas, fueron expropiadas por el gobierno, se las pagaron a sus dueños y construyeron, ¿no? Hay por ahí una estilo de edificios muy peculiares, sobre todo en el centro de la ciudad, en La Guerrero, en Tepito, tenemos entendido, ¿no? ¿Ustedes han conversado entre ustedes en hacer ustedes una propuesta muy concreta, dando alternativas a las autoridades para no esperar que ellas lleguen ofreciéndoles crédito? Porque creo que para allá va, ¿no? Esa es una de las propuestas. ¿Qué han pensado en ese sentido? Sí, claro, mira, tu pregunta me permite también expresar otro de los puntos de mayor consenso en la Asamblea. Nuestro terreno, nuestro predio, la ubicación de nuestros edificios y de nuestros departamentos no está en negociación. Nosotros no estamos dispuestos a ceder la ubicación de nuestro terreno. Digamos que ahí estamos y ahí vamos a estar y ahí vamos a permanecer. Por el lado de la propuesta, estamos explorando muchas formas. Es importante decir que nuestra asamblea tiene poco más de un mes de vida porque nació a 2 o 3 días después del sismo. Estamos explorando, digamos, las formas de hacer funcional a nuestra organización. Estamos asesorándonos, sí, con abogados, con miras a construir algo más que una asamblea generada de forma espontánea por una coyuntura en específico que fue el terremoto. Estamos explorando esas nuevas posibilidades organizativas, por decirlo así. Por ejemplo, protocolizarnos en razón de la ley de participación ciudadana y de la ley de condóminos para, digamos, tener una figura jurídica un poco más fuerte que una asamblea espontánea. Estamos en vías de eso. Te digo que afortunadamente contamos con la asesoría de muchísimas personas que saben de eso y también de las autoridades de la Ciudad de México, de PROSOC. Entonces estamos con miras a eso y en razón de la propuesta, pues es algo que también tenemos que evaluar, pero de forma inicial, pues sí, nuestra posición es que sea con los recursos públicos, que sean los recursos públicos los que sean destinados a la reconstrucción del multifamiliar. Como están ahorita las cosas, Juan Pablo Guerrero, vecino del multifamiliar Tlalpan, ¿cuánto tiempo crees que falte para que se vea un poco más la luz? Para que ya tengan una resolución, para que cuando menos les digan, en este edificio se puede vivir, ya si ustedes no quieren es asunto suyo, es su decisión, este edificio que se cayó se va a reconstruir de esta manera, o que ustedes puedan tomar una decisión un poco más clara. ¿Se están moviendo las cosas más o menos bien o no? Mira, sí. Una de nuestras demandas al principio fue que queremos dictámenes sobre el estado de nuestros inmuebles. Afortunadamente, digamos, no fue de inmediato, pero pues sí logramos pues atraer la atención de las autoridades. Uh-huh. Y ahorita se están haciendo estudios de niveles topográficos, estudios de mecánica de suelos
y las inspecciones visuales de los edificios. Como mencionamos al principio, hay 3 edificios que los que presentaron afectaciones menores, que probablemente pudieran ser habitados en corto tiempo. En plazo no te lo puedo decir porque va a ser muy variable, va a depender digamos que los avances y tareas de la reparación de esas afectaciones menores, Uh-huh. y también de la reconexión de los servicios públicos. Eso no lo tenemos en claro. Los edificios que presentan un daño estructural más grave, pues también, pues evidentemente van a tardar más tiempo. Y pues de la reconstrucción del edificio 1C, que fue el que colapsó, Uh-huh. pues también se ha manejado, o las autoridades lo han manejado al plazo de 1 año. Digamos que ojalá que el multifamiliar pueda volver a levantarse dentro de 1 año. No lo sabemos. Nuestra petición también es que se haga lo más pronto posible. Es bien importante decir a las autoridades, a todas las personas implicadas en esto, que no nada más en el multifamiliar, sino que en todas las zonas afectadas por el terremoto, Uh-huh. que los conflictos no sean administrados, que los conflictos no sean manejados, no sean digamos que de alguna manera usados para ganar tiempo, sino que estas situaciones de crisis, de emergencia, sean resueltas en el menor tiempo posible para todos los damnificados de la Ciudad de México, de Puebla, de Oaxaca, del Estado de México, de Chiapas, de todas las entidades que desgraciadamente sufrieron afectaciones. Para que quede claro, Juan Pablo Guerrero, ¿quién se va a hacer cargo del arreglo de estos 3 edificios que ya están dictaminados? ¿Quién lo va a hacer y quién lo va a pagar? Ustedes, es decir, cada uno de los dueños puede meter su propio, voy a decirlo así, su propio grupo de trabajadores para que arreglen los edificios, o lo tiene que hacer la autoridad, o cómo está eso arreglado, cómo lo tienen entendido. Hasta ahorita eso no lo tenemos, o sea, no tenemos tan en claro, por ejemplo, si el gobierno federal va a participar en las tareas de la reconstrucción. Hasta el momento solo hemos recibido la atención del gobierno central, del gobierno de la Ciudad de México. Uh-huh. Tampoco se nos han expuesto mecanismos como de inclusión, digamos, para participar en la reconstrucción. Digamos que todavía no nos han hecho ese ofrecimiento. Lo que nosotros hemos hecho, hemos también conformado una comisión técnica con muchos vecinos que por naturaleza de su trabajo son ingenieros civiles, son arquitectos o tienen conocimiento del tema, para revisar los estudios y los avances que hasta el momento se han hecho en nuestra unidad. Bien, pues esperemos que encuentren esas respuestas pronto, que tengan una solución pronta, igualmente expedita por parte de las autoridades. Y pues aquí este es un espacio en el que te has podido expresar a nombre de tus vecinos, del tuyo propio, y ojalá que encuentren eco en las autoridades locales y en las autoridades federales. Y ya estaremos buscándote posteriormente, Juan Pablo, para que nos digas cómo van las cosas, cómo van evolucionando, y si estás de acuerdo y quieres platicar con nosotros para que nos digas qué hay de nuevo y pues que la gente esté enterada, ¿no? Sí, claro, por supuesto. A ustedes muchísimas gracias por la oportunidad de dar a conocer la situación en el multifamiliar Tlalpan. De verdad que agradecemos cualquier espacio que nos permita dar a conocer lo que hemos hecho, porque, pues, como te repito, o sea, nuestra lucha es por la reconstrucción del edificio que se cayó y de la reparación de todos los demás, pero pues también nuestra lucha es contra el olvido, y pues por eso para nosotros es esencial participar en espacios como el de ustedes. Claro. Nada más para reforzar, ¿tú estás viviendo en la unidad, Juan Pablo, o vas con cierta regularidad? Porque dices que haces guardias, pero ¿estás viviendo ahí, estás habitando ahí o estás en otro lado? No, yo estoy en casa de un hermano. Ya. Estoy en casa de un hermano, pero sí, todos los días estoy ahí prácticamente. Bien, muy bien. Pues muchas gracias, Juan Pablo Guerrero, vecino del multifamiliar Tlalpan. Estaremos en contacto contigo posteriormente. Nuevamente, buenas noches. Buenísimas noches, hasta luego. Pues ya escuchó usted el testimonio, la voz de este vecino del multifamiliar Tlalpan. Si usted no lo ubica, está a una calle de Avenida Taxqueña,
está ahí cerca de, pues hay algunas oficinas de centrales camioneras y es un lugar muy transitado, es una zona muy importante de entrada y salida de la ciudad. No es que esté cerca de los límites, pero sí ya está por esa zona. Hay universidades por ahí, hay lugares que son emblemáticos, está muy cerca la terminal de camiones de Taxqueña. Y bueno, si usted lo recuerda, o si lo conoce, es un multifamiliar amarillo con rojo. Amarillo napolitano que se llama, que es tendiente al naranja, para que lo ubique. Y es un multifamiliar que está pegado a la calle, ahí se ve, luego. Pues ahí está, una idea importante. Creo yo que es necesario que estemos hablando con la gente que ha sido afectada, con la gente que ha sido víctima de pues de estas catástrofes, y pues es parte de nuestra vocación y de nuestro compromiso, ¿no? Escucha a los productores de lunes a domingo por Radio Centro HD2 107.3, a través de la página radiocentro1030.mx o en la app de Grupo Radio Centro. En Los Productores no le decimos qué pensar, le proponemos en qué pensar.